Segundo bloque, palabras más, palabras menos. Gracias a Margarita y a Martín por venir, los dos candidatos a gobernador por dos frentes que se autodefinen como progresistas. Debe haber mucha gente que se cree progresista y quiere votar progresista el próximo domingo. ¿Por qué se supone que un progresista que apoya a Cristina y una progresista que apoya a Wiener no deberían poder estar sentados juntos? No es lo habitual. Generalmente hay como, ¿cómo estás así? ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando para no sé quién? Bueno, ¿Ustedes pueden sentarse? Sentarnos, sí, de hecho estamos. De hecho estamos. De hecho estamos. Claro. De todos modos, se hago la aclaración, no solamente con Martín Sabatella, con quien tenemos una relación de mucho tiempo. Creo que ni él ni yo nos hemos negado nunca a sentarnos con nadie, la verdad. Y esto tal vez sea una característica del progresismo que reconoce la virtud del diálogo, del consenso y reconoce a otros siempre como alguien con quien vale la pena discutir, ¿no? Salvo un genocida, creo que con el resto uno se sienta con cualquiera. Antes de seguir, ¿reconoce uno en el otro como progresista, no solo lo personal, sino el frente al que pertenece? ¿Vos reconocés? Yo creo que todo eso es parte del debate, ¿no? Por supuesto, yo comparto lo que decía Margarita, de que estamos dispuestos a debatir siempre, y eso me parece natural. Para mí la discusión sobre qué es progresismo también es parte de un debate. Seguramente Carlos Altamirano también va a participar de esa discusión, qué significa progresismo, qué no. Bueno, nosotros vivimos discutiendo eso. Es parte de un debate. ¿Qué te hace o no progresista? Se ha utilizado de miles de maneras. Nosotros nos consideramos una fuerza política que por supuesto se nutre de la tradición progresista, pero también se nutre del peronismo, del radicalismo, se nutre de otras tradiciones y culturas políticas, lo que uno puede llamar la tradición nacional, popular, democrática. Por lo tanto, nuestra fuerza, el Nuevo Encuentro, es una fuerza que tiene un profundo diálogo con la historia, y en ese diálogo con la historia se nutre con distintas culturas y tradiciones políticas o vertientes políticas de lo que nosotros creemos que conforma el campo popular. Por lo tanto, el progresismo es una parte de lo que se nutre esta pero en la fuerza, disyuntiva, ¿no? Martín, en la disyuntiva, si vos querés, binaria, de progresismo reaccionario. Bueno, obviamente, si lo ponemos en términos de categorías universales, izquierdas y derechas, seguramente una discusión. Si lo ponen progresismo, conservadurismo, es así. Yo digo, si queremos definir progresismo, yo le agrego otras cosas, ¿no? Progresismo popular, un progresismo comprometido con las tradiciones nacionales, latinoamericanas. ¿Qué sería el Frente Amplio? Y creo que hay un progresismo, y no lo digo en términos personales, porque la verdad que además de ser vecino, tengo respeto, pero digo, yo creo que hay un progresismo en la Argentina que tiene una mirada más eurocéntrica, que tiene una mirada con menos comprensión de los procesos latinoamericanos, con menos comprensión de los procesos nacionales, y que en la historia hay momentos para explicar su comportamiento, que esa falta de comprensión de los procesos nacionales lo hace estar en alianzas o en espacios políticos que terminaron, y hay explicación en la historia, que terminaron enfrente de los procesos de transformación populares de la Argentina y de Latinoamérica. O sea, terminan no siendo progresistas, según tu descripción. Me parece que uno no explica si es progresista o no, tomando la categoría de progresismo, digo, habiendo aclarado que habría que definirla mejor, pero tomándola para simplificar la discusión, me parece que uno no es progresista, y yo vuelvo a aclarar, no estoy hablando en términos personales, sino estoy hablando en términos de las fuerzas políticas, no es progresista ni por dónde dice que se reconoce en la historia, ni el relato que quiere construir sobre la sociedad que se imagina, sino sobre lo que hace en cada momento que le toca actuar. Me parece que la mejor definición para alguien o para una fuerza es el lugar que le toca actuar y cómo actúa en ese momento. Obviamente vos, como aliado del kirchnerismo, considerás que el kirchnerismo sí es... me parece que la fuerza, obviamente, transformadora, indiscutiblemente de estos últimos años, creo que el 2003 inició una etapa donde la Argentina dejó atrás el paradigma neoliberal, el paradigma que ordenó el pensamiento único durante tiempo, el consenso de Washington. Sobre esos nuevos paradigmas se recuperó el rol del Estado, el valor de lo público, se empezó a pensar en la integración regional, en las políticas de derechos humanos como política de Estado, en la construcción de una sociedad de derecho y un Estado que sea garante de esos derechos. Y eso me parece que, tomando la palabra progresismo, habla de una fuerza progresista y popular. Yo creo que hay que salir de la retórica discursiva del progresismo. El progresismo es lo que muestra la gestión en realidad. Y si uno toma las banderas de este pseudo-progresismo, progresismo hipócrita del kirchnerismo, y toma tal vez las banderas más sentidas por ellos, más ventiladas, una fue la
la estatización de las AFJP, de los fondos para los jubilados. Terminaron haciendo un zafarrancho. Terminaron pagando la deuda externa sin negociar absolutamente nada con la plata de los jubilados, a quienes no le pagan el 82%, pero entre otras cosas financian el consumo de los sectores medios en los bancos privados, a los que subsidian justamente con la plata de los jubilados. El progresismo hipócrita del kirchnerismo muestra en evidencia que en los 8 años de crecimiento económico seguimos teniendo 4 millones de personas que no tienen cloacas o 2 millones que no tienen agua. Con los años de mayor crecimiento económico y las banderas del kirchnerismo, seguimos teniendo la economía cada vez más concentrada y extranjerizada, al nivel de lo que lo había en la época de la convertibilidad. Las empresas que más facturan son las empresas extranjeras en la Argentina y, sobre todo, son las que se llevan la plata afuera. Entonces, me parece que hay que empezar a mirar en términos reales qué es lo que ha pasado con nuestra economía. El problema de la inflación, con un gobierno que miente la inflación, por lo tanto, ninguna voluntad de resolverla, con la patota metida dentro del INDEC del secretario de Comercio, recientemente reivindicado por la presidenta, la verdad es una de las demostraciones más claras de cómo se termina ocultando los niveles terribles de pobreza que todavía tenemos. Se niega la inflación y se niega la pobreza porque los pobres son los más afectados por esta situación. Miren, Martín hablaba recién de los ejemplos latinoamericanos. Mayor ejemplo en América Latina que construcción clara y honestamente progresista es el Frente Amplio Uruguayo. Nosotros miramos a eso. Ahora, eso está conformado por los partidos políticos de izquierda. Yo creo que por lo menos me permito algún margen de duda sobre cómo se sostiene un proyecto progresista con un partido conservador. En realidad, con todos los referentes de un partido conservador, porque en esa construcción está desde Infran, Gioja, Otacé y todos los que conforman ese mismo proyecto. Y hablando de Gioja, la verdad, dentro de las exportaciones que nosotros tenemos, al gobierno le gusta decir que ha superado la exportación de la manufactura industrial. Solamente pasan la agropecuaria cuando calculan la exportación minera. En las dos áreas más importantes, que son justamente la de explotación de los recursos naturales, petróleo y minería, el 90 y el 100% de las empresas que explotan esos recursos son empresas extranjeras. Entonces, la verdad que nos vengan a contar a nosotros cuál es el progresismo. En 8 años de gestión, con crecimiento económico, pero con programas asistenciales clientelares, claramente, no ha sacado la situación de pobreza a nadie. Seguimos teniendo en el decil más pobre el 60% de la gente con trabajo precario, en realidad. Insisto, en los 8 años de mayor crecimiento económico de la Argentina, porque no venimos del incendio. Nos vuelven a contar todavía, después de 10 años, la crisis del 2001. Yo a esta altura, la verdad, no sé hasta qué año van a seguir contándonos la crisis del 2001. No, digo, por supuesto que hay como dos discusiones. Una discusión más conceptual, que dice Margarita, y otra que es esto. Lo concreto yo comparto también. Podemos discutir en concreto esta situación con las cosas cotidianas y concretas. Yo recién hablaba, Margarita, algunas cosas. Hablaba del Frente Amplio Uruguayo, del proceso latinoamericano. Para quienes se dicen progresistas o quienes son progresistas y pueden, algún ruido les tiene que generar que los procesos latinoamericanos que ellos reivindican este proceso de argentino. Yo estuve con Lula personalmente en Brasilia, en una reunión con Hugo Yasky, dirigentes de argentinos, donde Lula expresaba su digamos, no solamente apoyo a Cristina, sino el convencimiento de que el rumbo de la Argentina era lo mejor que le podía pasar a este país. Sí, Dualde dice lo mismo, ¿eh? No. Dualde dice que Lula lo apoya a él, ¿eh? Nosotros no, y es amigo y va y pesca con Lula. Yo no te interrumpí, pero además de no interrumpirte, es obvio que Lula y el PT en Brasil apoya el proceso que vive la Argentina, como lo hace Evo Morales, como lo hace Lugo y como lo hacen los países gobernados por fuerzas transformadoras de izquierda, progresistas, nacionales, populares, la categoría que se quiera utilizar, que estos frentes progresistas argentinos reivindican, pero lo reivindican a la distancia, porque esos procesos políticos reivindican que vive la Argentina. Entonces, algún ruido, yo no digo que sea un indicador determinante, pero algún ruido, que todos los dirigentes que vos reivindicás de Latinoamérica reivindiquen este gobierno, alguna pregunta tendría que hacer. Otra pregunta me parece importante que te tendrías que hacer como progresismo, cuando ves a toda la derecha argentina enfrentar este proceso político, digo, alguna pregunta a mí me generaría, alguna pregunta de por qué toda la derecha, todos los grupos concentrados de la Argentina pueden
expresar esto. Los grupos concentrados son los beneficiados por el kirchnerismo. Y termino otra cosa. Y después digo, a mí me parece que hay una cosa interesantísima. Digo, este es un rumbo que planteó el desendeudamiento, que se liberó de las recetas del Fondo Monetario, lo planteó con claridad. A mí me parece que es una cosa positiva y que se podría entender. El gobierno como que más fuerza desembolsos ha hecho en favor de los organismos internacionales. Yo no estaba con interrumpir, pero digo. Después yo digo, por ejemplo. Si no, vos no cortás nunca. No, pero yo te escuché bárbaro. Lo que digo es, decir que el peronismo es una fuerza conservadora me parece un exabrupto absoluto. Digamos. Di los ejemplos. Yo creo que el peronismo es la fuerza ejemplos. de mayor transformación que tuvo la Argentina a favor de los intereses populares. Después vos querés agarrar los procesos contradictorios y complejos que existen en Argentina. No pensabas eso antes de ingresar en el kirchnerismo. Yo, Infran, nosotros vamos en contra. Alperovich estamos en contra. Gioja estamos en contra. Nosotros estamos en Scioli en contra. Tenemos una alternativa. Yo creo que Scioli, no digo, mirá, Gioja, Infran y Alperovich estamos en contra. Digo, Scioli no expresa para mí lo que expresa el rumbo nacional. ¿Cómo? ¿Te identificás con algún referente provincial? No, nosotros estuvimos juntos con Agustín Rossi, juntos con Filmus y con Tomada. Por ejemplo, algún gobernador, alguien que gane la gobernación. Con Uribarri, que es el gobernador con el cual nosotros tenemos una relación más cercana. Con el resto tenemos propuestas alternativas porque creemos que también el kirchnerismo tiene estos debates, obviamente, como una fuerza y un proceso que está en construcción. Pero yo digo, por ejemplo, esta campaña del Frente Amplio, y Margarita lo expresaba también, nosotros acompañamos las cosas que están bien y las cosas que nos parecen que están bien las acompañamos. Yo creo que hay un discurso que no es así. Yo digo, por ejemplo, que el 37% que aumentó los jubilados este año, ¿eso está bien o mal? Que se haya aumentado 37%, que los jubilados hayan aumentado 37% en este año, ¿eso está bien? Es una medida progresista. Pero nunca vamos a decir que está mal. Lamentablemente hay un fallo de la Corte que dice que le tienen que pagar algo que no le están pagando. Es correcto, ¿no? Que está bien. Que con la plata de los jubilados le están mandando a otro lado. Está bien ese 37%. Ese 37% se logra con la movilidad jubilatoria y se logra con la estatización de las FJP. Esas dos medidas, la restauración de la FJP y la movilidad